ya pasando del otro libro, ¿por qué ahora decidiste hacer de mejorar los hábitos de estudio, sobre más o menos sobre qué época fue, por qué lo decidiste hacer y si tuvo éxito, ¿no? Bueno, mira, salió en agosto del año pasado. No tenía, o sea, no tenía intención de hacer el libro, ¿vale? O sea, yo hice un libro y digo, vale, pues ya está, ¿vale? No tenía intención de hacer el libro. Pero durante el año me llamaban padres porque sus hijos o hijas estaban suspendiendo y como me conocían por temas que habíamos hecho sesiones o demás, me conocían a ver si yo les podía ayudar. Digo, pues sí, claro, o sea, vamos a ver. Entonces empecé a trabajar con ellos, pues con la creación de una serie de hábitos y sobre todo dándoles técnicas de estudio que para mí yo las llamo eficaces, que les pueden ayudar. Y creé como un continuum, ¿sabes? De decir, oye, pues mira, hay este tipo de hábitos y demás. Porque es verdad que la adolescencia, un tema que cuesta al adolescente, pero que es así, la adolescencia es el campo de entrenamiento para el adulto que tú serás, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que en la adolescencia tienes que aprender a ser responsable, tienes que aprender a ser autónomo. Y para mí los estudios es el elemento clave para empezar a ser responsable. Tú tienes que ser responsable de tus estudios, ¿vale? Esa es mi frase, ¿no? Ah, y hay un tema para mí claro, y es que todos los estudiantes quieren aprobar. Todos. O sea, es mentira que se suspenda porque se quiere suspender. Todos los estudiantes quieren aprobar. Y eso me di cuenta cuando hice todas las sesiones de coaching con los jóvenes. Y hice el clic cuando me llamó una madre y me dice, mira, mi hija falta el último trimestre para acabar cuarto de la ESO y su tutora ya le ha dicho que no va a pasar de curso. Yo sé que ella tiene problemas, que lleva muy mal los estudios, que ha suspendido bastante, que la han hecho como refuerzos y demás, porque tiene aparte un TDA, ¿no? Un déficit de atención, pero yo no quiero tirar la toalla, me dice, y yo confío mucho en ti, porque aparte yo le había hecho coaching a ella y demás, yo confío mucho en ti. Y como confío mucho en ti, quiero que trabaje contigo. Bueno, vale, pues vamos allá, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue hacer una sesión de coaching a la madre, ¿vale? Y le pedí que hiciera la línea de la vida de su hija, ¿vale? No su línea de la vida, sino la línea de la vida de su hija. Cuando hizo la línea de la vida de su hija, se puso a llorar. Se puso a llorar porque se dio cuenta que de forma inconsciente, porque siempre son cosas de forma inconsciente, o sea, los padres no hacen daño consciente, es de forma inconsciente, se dio cuenta de que desde que era pequeña y por una serie de temas de económicos, de cambios y demás, no había hecho caso a su hija. O sea, la había tenido como aparte, ¿no? Y eso, cuando se dio cuenta de eso, entendió el por qué su hija tenía tantos problemas de autoestima, siempre estaba, ¿me quieres? ¿Me quieres? Mamá, ¿me quieres? ¿Vale? Y tomó conciencia también de que estaba ella demasiado encima de su hija, presionándola mucho para que estudiara, porque para ella el objetivo era que aprobara. Y no tenía en cuenta realmente lo que le estaba pasando a su hija. Con eso yo le planteé cómo íbamos a trabajar y lo único que le pedí es que todo el tema de los estudios ella se olvidara como madre, que me lo dejara a mí, que era, yo asumía esa responsabilidad. Y tú haz de madre, ¿qué es lo que te toca hacer? ¿Y qué es lo que te está pidiendo tu hija? Haz de madre y deja que yo me encargue de los estudios, ¿vale?
Entonces, al principio, cuando conocí a esta chica, tenía 16 años, posturalmente, no voy a hablar, posturalmente estaba así. ¿Mm? Eso ya te da indicios de cómo es su situación. Así que en la primera sesión trabajamos un poco para entender ella cómo estaba, bueno, un poco las preguntas para yo hacerme una idea de cómo estaba. Y entonces rápidamente me dijo, bueno, claro, como tengo déficit, claro, yo me pongo a estudiar, pero claro, como tengo déficit, me entretengo y tal, y a la hora que me pongo a estudiar, hostia, ya no me doy cuenta. Como tengo déficit, ¿vale? Vale, entonces yo ya entendí por dónde iba el tema y ya empezamos a trabajar. Primera sesión de hábitos, ¿no? Vamos a ver, tú tienes que hacerte responsable y para él lo importante es crear unos hábitos, ¿no? Aquí hago un paréntesis, ¿no? El cerebro no quiere que creas hábitos. O sea, ojo, el cerebro te está ahí machacando porque el cerebro es un vago. Y eso ya lo digo en voz alta, ¿eh? El cerebro es un vago. O sea, el cerebro está aquí para ahorrar energía. Su objetivo es ahorrar energía. Entonces, cualquier cosa que tú hagas con un esfuerzo, pues te va a poner todos los problemas del mundo. ¿Vale? Por eso el concepto del esfuerzo es ese, porque es que tienes que decir, a ver, el cerebro o yo, ¿no? Si yo quiero conseguir algo, pues tengo que hacer un esfuerzo aunque no le guste al cerebro, ¿no? Y aquí está el ejemplo, por ejemplo, tú ahora no te has sacado el carnet de conducir, pero bueno, tu padre se habrá sacado el carnet de conducir, ¿no? Ya adulto, ¿no? Y claro, tuvo que estudiar teórica, hacer las prácticas, hacer el examen, ¿no? Y el cerebro se lo puso difícil, porque claro, eso no es automático. Hasta que aprendió dónde iba el pedal, todo esto, pues hay personas que a lo mejor lo hacen en 2 meses, otras que en 4 u otras que en 5, ¿vale? Cada uno tiene sus ritmos, ¿no? Hasta que se automatizó. Y cuando se automatizó, el cerebro dice, vale, si es así, de acuerdo, ¿vale? Porque ya es automático y ya no tengo que gastar energía. Pero mientras, tu padre y yo tuvimos que hacer un esfuerzo adicional que el cerebro no nos dejaba. Entonces, eso en la adolescencia pasa lo mismo y peor todavía, porque claro, el adolescente, como tiene el chute, el neurotransmisor de la dopamina, que lo que quiere es rápido, todo rápido, pues es más difícil hacer el esfuerzo. Entonces, tienes que tomar conciencia. Si tú quieres llegar a algo, mira, empieza a crear hábitos. El cerebro te lo va a poner difícil, ¿vale? Pero tú puedes. Es cuestión de hacer cada día la disciplina y llegar a un momento que, será automático. En el momento que el cerebro vea que es automático, oye, ya está. Ya lo tienes hecho, no tienes ni que pensar, ¿vale? Entonces empecé yo a plantearle así y tal. Ya, pero el déficit, y entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Como tienes todo el día está el déficit contigo, yo creo que debe estar muy cansado este señor. Debe estar muy cansado el déficit, y entonces vamos a hacer una cosa. Acompáñale a la puerta, dile que se va a dar un paseo también, porque él también necesita tomar el aire, y mientras estamos en la sesión, oye, que descanse, ¿no? Venga, va. Y la otra se reía, pero funcionó. Vale, pues ahora vamos a ver, como no tenemos al déficit, vamos a hacer planes. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Vale, pues vamos a ver. ¿Cuándo te puedes poner a estudiar? Dime tus horarios, ¿no? Y empezamos a crear un horario, ¿vale? Un horario de estudio. Vale, muy bien. Vale, pues le hacemos una cosa. Cuando tú vayas a estudiar es cuando le das permiso al déficit para que se vaya a pasear, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar, ¿vale? ¿Qué harás? A la primera hora, o sea, claro, tienes que ir así, ¿eh? Vale, ¿a qué hora te pondrás? A las 5. Muy bien. ¿Qué tarea vas a hacer? Esta, vale. Estás 20 minutitos, descansas, el móvil fuera, Y yo y aparte, entre semana, pues le decía que me enviara lo que había hecho, ¿no? Para yo pues darle el feedback y reconocerle los logros, porque es muy importante reconocer los logros, ¿vale? Fijarse más en los logros que en lo que le ha faltado. Si ha hecho un 20%, me voy a fijar en el 20% que ha hecho, no en el 80%, porque antes no hacía un 20%, entonces ya eso ya es para celebrarlo, ¿vale? Bueno, ella se ilusionó con este proceso y estuvimos, ¿no? Y entonces ya empezamos a trabajar ya técnicas de estudio. Entonces, de las diferentes técnicas de estudio por asignatura, ¿y tú, qué examen tienes este? Vale, ¿cómo lo vas a hacer? Así.
probamos así y probábamos, ¿no? Esa técnica, tal, tal, tal. Bueno, hasta que ella encontró, en función de qué asignatura, qué técnicas le iban bien. Y recuerdo que me llamó un día su madre y me dice, Ángels, Ángels, no, no, si todo va bien, ¿eh? Pero es que todas las tardes la escucho y se pone a hablar en voz alta en su habitación. Yo entiendo que es normal, ¿no? Me decía su madre. Digo, sí, sí, es que ella le va muy bien una técnica que la llaman la técnica de Feynman, bueno, porque le han tenido que poner algún nombre, porque en definitiva yo cuando era joven también lo hacía, pero bueno, alguien le ha tenido que poner una etiqueta, y entonces para ella esto de en voz alta explicar a alguien se le quedaba muy bien en la cabeza, porque ella estaba acostumbrada a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, a leer, y claro, pensando que memorizaría y eso se le quedaría, pero no se le quedaba. Entonces, eso, buah, como se dio cuenta que lo probó, fue a un examen y aprobó, claro, o sea, lo ve, buah, para ella eso fue. Pero Entonces, un salto de crecimiento, de que se sintió súper bien, ¿no? Entiendo. imagínate, dejaba el señor déficit al lado y encima ella iba probando, pues estaba, no te imaginas el chute que eso le daba, ¿no? Y es todo el reconocimiento. Y aparte hablé con sus padres, por favor, reconocérselo. O sea. ¿Mm? Y ya acabamos ya las sesiones, fueron 2 meses, más o menos. Acabamos, y recuerdo que la última sesión ya, pues, estaba así. Así. O sea, le había cambiado la postura, la sonrisa. O sea, la cara, la felicidad de la cara, ¿vale? La había cambiado, ¿no? Y a los 2 o 3 semanas me llamó su madre y me dice, Ángels, ¿ha aprobado todo? La tutora está impresionada y pasa a bachillerato. Después de eso, y fue cuando hice el clic, digo, pues todo esto que he ido trabajando con todos los jóvenes, pero delante de lo que me he encontrado con esta chica, esto lo tengo que poner en un libro. Porque veo que está funcionando. Está funcionando hasta con la gente que le han dado una etiqueta de TDAH, que aquí entre nosotros, que no nos oye nadie, ¿vale? La mayoría de TDAHs no son TDAHs. O sea, el déficit de atención es un tema neurológico y es un porcentaje relativamente pequeño de la población. Y claro, si yo me miro a mi alrededor, resulta que en todas las clases hay un montón de gente que tiene un TDAH. Entonces dices, vamos a ver, no, es un TDAH. O sea, mucha gente le diagnostican TDAH, como digo yo, porque molesta. Y porque no quieren problemas en clase y que la gente moleste. ¿Vale? Pero te das cuenta que eso no es así. Y eso pues ataca mucho la autoestima de la persona. Y por eso he decidido hacer el libro.